Es un placer compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular 28 de octubre del año 2014. Eso es el día de hoy, martes. Un día martes que queremos discutir con ustedes y conversar con ustedes sobre la realidad política y social de nuestro país. ¿Dónde estamos hoy? Ayer en el programa y ayer en la mañana tuve que decir algunas cosas que a pocas horas se pudieron ver. Tuve que decir algunas cosas que a pocas horas pudimos constatar. Y es solo el primer tercio del primer inning de este juego político. Aquí están los dos titulares o varios de los titulares de los 4 periódicos que tenemos en mano. El Incendiario, Gráfica, eso es la prensa nuestra, Gráfica. Periódico Familia del periódico Hoy. El Día. El Metro, atentado. O sea, en el Metro, atentado. En Najayo, narcotráfico. Eso es lo que reseñan las autoridades. ¿Quién o quiénes en el caso de Najayo? ¿Quién en el Metro y quiénes en el caso Najayo? Y ninguna de las dos premisas son reales. Porque hay que preguntar qué. Y la respuesta es política. Hay que preguntar qué, no quién. No quién, sino qué. Un ejemplo vivo lo tenemos en el periódico Diario Libre de hoy, lo que llaman ellos de buena tinta, que es un editorial de contraportada. Arriba. Domínguez Brito, solo ante el peligro, recordando una película de Gary Cooper. ¿Qué? Domínguez Brito, solo ante el peligro. Inés Ayspun, en ese mismo periódico, en la columna meridiano, antes de comenzar, no sé cómo la llaman, plantea también la misma teoría, la misma filosofía, la misma ideología de medios. Señores, discutamos seriamente lo que nos está pasando. Respeto las decisiones y los aportes de las autoridades, pero las mismas autoridades desandan. Las mismas autoridades están desbordadas con la política, porque están respondiendo a los vaivenes de las trincheras políticas, a los vaivenes al ir y venir de la política. Al ir y venir de la política. Ayer, con mucha pena, llegando casi a la compasión, tuve que ver al jefe de la policía decir que un joven en un intento de suicidio se roció gasolina y se prendió fuego. El jefe de la policía. El jefe de la policía. Eso no lo dijo Leonel Carrasco. Le lucía a Leonel Carrasco decir eso, porque él no es un investigador, él es un ingeniero, el subdirector de la OPRED. Le lucía a Leonel Carrasco, y Leonel Carrasco tuvo la cordura, la mesura. Leonel Carrasco tuvo la mesura de decir, esperemos
estamos investigando. No, el jefe de la policía, un joven, se roció gasolina y se prendió fuego. El jefe de la Policía Nacional culpó a una víctima en el metro, culpó a una víctima de ser el incendiario, el jefe de la policía. Pero aquí no renuncia a nadie, señores. Por metida de patas que le sobran, creo que él debe tener como 14 o 15 docenas de patas, el jefe de la policía. Debe tener 14 o 15 docenas de patas, porque aquí no renuncia a nadie. La jefa del servicio secreto de la Casa Blanca, porque un intruso cruzó la verja de la Casa Blanca, ella renunció y ella no dijo nada, simplemente que un intruso cruzó la verja de la Casa Blanca y ella entendía que era su responsabilidad la que había quedado en ascuas. Eso creyó ella y puso su cargo en manos del presidente de los Estados Unidos. Aquí un jefe de la policía mete reiteradamente la pata, dice disparates y no pasa nada, porque ese jefe de la policía está respondiendo a los vaivenes, a las necesidades de la política, de la situación política nacional, que es la que está pautando todo el comportamiento que tenemos hoy a nivel de seguridad, a nivel de violencia, de criminalidad y delincuencia. Es la política, señores, y entiéndanlo. Es la frustración, es el resultado no deseado, es el resultado no deseado lo que está imponiendo la pauta social, la pauta política. Son las trincheras políticas, son las fuerzas del poder, como les decía ayer y le he dicho muchas veces. Es el poder político y social, esas fuerzas que hoy no tienen solución, no tienen alternativa. No tienen alternativa. Esa es la situación. Aquí se está jugando mucho al 2016. Por eso ustedes ven al Diario Libre diciéndole a Domínguez Brito, solo ante el peligro. A Domínguez Brito. Y colocando la situación como si fuera entre Félix Bautista y Domínguez Brito, como si fuera un asunto particular, privado, y no una afectación, un daño a la sociedad dominicana. Eso no cuenta. No cuenta el daño. Los tucanos son un relajo. Un soborno a un senador es un relajo. Que una señora, cuñada de Félix Bautista, maneje miles de millones de pesos en una cuenta en el Banco de Reserva, eso no es nada. Eso no es nada. Que un señor que se llame Carlos Osoria, un don nadie de Bonao, aparezca de un momento a otro con miles de millones de pesos y de dólares y con cientos de millones de dólares en operaciones, eso tampoco es nada. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y todo este proyecto que con la reelección de Danilo Medina cae bajo amenaza, está amenazado, es mucho lo que se apuesta. La gente que ve su porvenir amenazado para el 2016, tiene que reaccionar. Las fuerzas del poder político y social del país que apostaron
a Leonel vuelve en el 16, que comenzaron a colocar vallas de Leonel Fernández en plena transición, sin Danilo haberse juramentado, en el mes de junio del 2012, que era cuando se estimaba que para allá, en el 2012, estimaban que para esta fecha el León estaría listo para volver, y no en el bullpen como él está diciendo. Esa gente que hoy siente frustración, que siente sus posibilidades relegadas, no a un segundo plano. Estemos claros en esto. Es que la eventualidad del 16 no le da oportunidad para el 20. Porque ¿qué harán con Reinaldo Paredes? ¿Qué harán con Francisco Javier? ¿Qué harán con Temo Montaz? Y el mismo Danilo gobernando. Hará esfuerzo, hará deberes para que vuelva Leonel, Danilo Medina, en el 2020, si se reelige. Buscará que fuera Leonel Fernández que le sustituya con esta lucha interna, con los lastres que está dejando esta lucha interna, con los desafíos que están planteando las fuerzas políticas que le adversan dentro del mismo sistema político de su partido. Les decía la semana pasada que un ciclón es un proyecto, que un terremoto es un proyecto y que una candidatura presidencial era un proyecto. Y que los deberes de un proyecto, cualquiera que fuera, lo determinaban la consonancia, la consubstancialidad de quienes integraban el proyecto. Entiendan que la Presidencia de la República habla de 675,000 empleos. Habla del reparto presupuestario hoy en 4 años. En 4 años multipliquen 630,000 millones por 4, porque mis matemáticas no me dan. Piensen que entre el 2004 y el 2008, Freddy Bautista, junto con su trama, con su entramado mafioso, movió en 4 años más de 5,000 millones de pesos en esos grupos. Y no pongamos la Sunlan ahí. No pongamos el escándalo de la Sunlan ahí. Dejemos esos 130 millones de dólares fuera. Eso es lo que está provocando esta conducta impasible de fuerza del poder político. Esperemos más. Y le advertimos al presidente ayer, y mucha gente entendió que nos excedimos, pero nos gusta que nos digan que no llevamos la razón. Nos gusta. Volvemos a insistirle al presidente que ninguna seguridad es mucha, que toda seguridad es poca, porque aquí se están jugando y se están apostando no asuntos como el próximo tema que les traigo. No es los Yankees o los Gigantes de San Francisco y los Reales de Kansas City. No es Kansas City y los Gigantes lo que están jugando aquí. La Serie Mundial termina con una copa. Termina con una copa, con gorras nuevas y chaquetas nuevas. Así termina la Serie Mundial. No pasa de ahí. Y un desfile, 2 o 3 días, sea en Kansas City o sea en San Francisco. La celebración de esta Serie Mundial, no en la
en la pelótica, sino en la política, como decía don Rafael Herrera. La celebración es 4 años, con toda la administración pública y todo lo que eso hiciera. Todos los favores para que narcotraficantes jueguen aquí con droga. Por eso el narcotráfico está tan presente. Porque el narcotráfico está apostando 15.000 millones de dólares en estas elecciones anuales. 60.000 millones de dólares anuales se están apostando. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Cuántos millones, miles de millones de dólares representó en pérdida para la Barrick-Gold la revisión del contrato con la Barrick-Gold? 1.500 millones de dólares anuales perdió la Barrick-Gold con el contrato, con la revisión del contrato. 1.500 millones de dólares anuales le cuesta a la Barrick-Gold revisar el contrato, haber revisado ese contrato. Eso menos llegó a las arcas de los grupos leonelistas y de la Barrick-Gold. Con el contrato leonino que Leonel Fernández le entregó a la Barrick-Gold. Para que ustedes entiendan lo que se está jugando. Para que ustedes entiendan qué se juega en el poder político y social dominicano. ¿Cuánto cuesta la revisión de los contratos eléctricos en este país? ¿Cuánto dejan de perder las multinacionales que tienen el contrato o los contratos de producción de energía eléctrica en el país? Para que ustedes entiendan, por eso les digo que las autoridades están de ida y vuelta, están siendo alados por los hilos de todas esas fuerzas políticas del poder. Aquí se apuesta mucho dinero por quien sea el presidente de la República y la venidad de ese presidente. Usaré unos segundos para cambiar de lenidad. Decía el presidente Leonel Fernández en una de sus arengas esta semana, dice que tiene el uniforme puesto, significando que él estaba en el bullpen esperando entrar a pichar, que él estaba en el bullpen y que estaba calentando el brazo. Sí que tenía el uniforme puesto. El presidente Fernández olvida, pierde de vista lo que hemos dicho siempre. La presidencia de la República es un proyecto, y es ese proyecto el que impone los deberes. En este momento, los deberes de coacción, los deberes de coacción de las fuerzas del poder político, más que lealtad, presidente Fernández, más que lealtad, necesitan fidelidad. Y el problema suyo es que no distingue entre lealtad y fidelidad. Los deberes de coacción y de amenaza que debe usar toda fuerza política, más que lealtad, presidente Fernández, necesita fidelidad, que es la categoría, que es el valor. La lealtad no es un valor, la lealtad es un sentimiento, es una emoción. La fidelidad es el valor.
porque la lealtad no se puede centrar ni se puede basar en delitos ni en indecencias. La lealtad que se consigue dando dinero, eso es una indecencia, eso es un sentimiento. El valor es la fidelidad, donde no interviene más que la virtud, presidente. Y la lealtad que usted debiera buscar para que sea una amenaza, para que sea coactiva, es la fidelidad. Es la fidelidad. Usted llevó a su mujer como vicepresidenta de la República. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué valor? ¿Por la fidelidad de su esposa? ¿O por la conveniencia de la presidencia que ella habría de ocupar? No soy yo que tengo que deslindar eso. Lo planteo para que la gente entienda en forma gráfica lo que estoy diciendo. Lo que debe ser coactivo en la política es la fidelidad, no la lealtad. Lo que debe ser una amenaza es el valor, no la conveniencia. Usted es un piche abridor, usted no es un piche taponero. Déjele eso a Mariano Rivera o a José Mesa. Usted es un piche abridor. Usted es igual que Juan Marchal, igual que Warren Spahn en aquellos tiempos, o uno de los grandes piches de ahora, de la época, un Pedro Martínez. Eso es usted, un Pedro Martínez. Y usted se está degradando cuando dice que usted tiene el bullpen para taponear. Sandy Koufax nunca hizo eso, abría los fuegos. Usted es un abridor, presidente. Y si usted sigue dejando en manos de Vivicito Castillo Semán, en manos de Félix Bautista, en manos de esta prensa podrida, el trabajo coactivo, usted perdió. Porque no es Vivicito Castillo Semán quien debe ser la fuerza coactiva suya. Porque es una vergüenza recurrir a Vivicito Castillo Semán. O recurrir a esa horda de periodistas desfasados, desacreditados, que están en los medios de comunicación, de su embajador en España, gente sin ninguna credibilidad. El problema es fidelidad, presidente. Busque en su gobierno o en sus gobiernos gente intachable, gente inobjetable, que los tiene para que sean quienes hablen de usted. Porque no lo puede hacer Víctor Díaz Rúa. No lo puede hacer Víctor Díaz Rúa. ¿Por qué? No lo puede hacer tampoco Félix Bautista. Gente que han absorbido, han sido absueltos la Cámara de Cuentas. Gente absuelta por la Cámara de Cuentas no puede ser su coacción. La coacción suya tiene que ser fiel, no leal. Fiel primero a los principios de este partido y no a las conveniencias. No un discípulo como Félix Bautista que dice que eres el más avanzado de Juan Bosch. Eso no es, presidente. No es el que tiene más dinero ahora. No es la coacción, no la ejerce quien tiene más dinero. La coacción no la ejerce quien manda una mochila a un vagón del metro. La coacción no la puede ejercer quien engancha un sargento que aparece con $500,000 millones, $500,000
en Villa Consuelo, en una Porque Cayenne. Y Vinicito no puede explicar eso. Vinicito debería explicar eso. La coacción no puede ser un comando de militares insatisfechos, que mandan a asaltar una cárcel. Militares que no quieren regreso de su entorno. Eso no puede ejercer la coacción ni tampoco la amenaza a la reelección del presidente. Es fidelidad lo que usted necesita. Deslíndese de esa gente. Deslíndese para que pueda recuperar la confianza de esta sociedad. Rompa con esa gente, presidente. Rompa con esos cuerpos militares envueltos en narcotráfico que usted tiene cerca de usted. Y que usted no lo quiere soltar, suéltelos. Suéltelos para que ellos respondan personalmente por lo que han hecho. Deje de estar poniendo las manos en la justicia dominicana. Deje de estar poniendo la mano en la justicia dominicana. Que más que un presidente de la Suprema Corte de Justicia leal, usted necesita un subpresidente de la Suprema Corte de Justicia fiel. Más que un presidente del Tribunal Constitucional leal, usted necesita un presidente del Tribunal Constitucional fiel. Para que puedan mañana ser figuras legítimas que puedan hablar bien de su hacienda en la justicia dominicana. Más que un presidente del Tribunal Superior Electoral leal, usted necesita un presidente del Tribunal Superior Electoral fiel. Para que esto solo hable bien de su gestión en la reforma al Poder Judicial. Presidente, no es lealtad lo que usted necesita como coacción, ni como amenaza. Usted necesita fidelidad. Fidelidad. Si no la tiene, salga a buscarla. Salga a buscar fidelidad. Si no lo ve, póngase unos lentes, unos cristales que le permitan ver, pasar revista a sus 12 años de gobierno y busque lo mejor de esos 12 años de gobierno para que le acompañe de ahora en adelante. Y para que hablen por usted, porque usted también tiene un problema de fobia política y de fobia social que usted tiene que resolver. Usar unos segundos para entrar en lo mismo, seguir en lo mismo. Dicen los navieros, no lo digo yo, dicen los navieros tráfico de droga incrementa costo del transporte marítimo desde la República Dominicana. ¿Soy yo que lo estoy diciendo? No, lo están diciendo los navieros. ¿Están ausentes los navieros del narcotráfico en República Dominicana? No. No y no. Ellos forman parte del problema. Pero ellos quieren ahora deslindarse. Ellos quieren segregarse del tema del narcotráfico y es imposible.
es imposible, porque el narcotráfico es consubstancial al tráfico marítimo y al tráfico aéreo en la República Dominicana. O sea que muelles y aeropuertos son sujetos del narcotráfico, no objetos. Son sujetos, son actores del narcotráfico. Que la delincuencia internacional, que el crimen internacional, que la violencia organizada internacional haya objetivizado los muelles dominicanos y los aeropuertos dominicanos, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Cuando usted ve en un país, aquí, lo que dijo el magistrado Germán Miranda Villalona ayer, preocupa que juristas que defienden narcos pidan renuncia de Francisco Domínguez Brito. Cuando usted ve abogados que defienden narcotraficantes queriendo desacreditar al Ministerio Público públicamente y encuentran periódicos, encuentran medios de comunicación para arremeter contra el Ministerio Público, así abiertamente, o en el caso del penalista o abogado de Soraya Félix, ¿es Soraya que se llamaba? No, la que era de Figueroa Agosto, Sobeida Félix, arremeter contra la iglesia. Oiga, señores, algo nos está pasando. Algo nos está pasando. Algo está pasando en el país. Y cuando ustedes están viendo cómo el narcotráfico campea, cómo el narcotráfico mata oficiales de la policía, cómo capitanes del ejército son reclutados, un capitán del ejército, dos capitanes del ejército, en menos de un mes, en el pleno mes de octubre, dos capitanes del ejército cargándole marihuana a narcotraficantes. Le dice a ustedes dónde está la simbología del Estado Dominicano. Eso le dice a ustedes, ¿dónde están los símbolos de la sociedad dominicana? ¿Y dónde están los símbolos del Estado? Los símbolos políticos, los símbolos sociales, los símbolos morales del país. Cuando usted ve un diputado, Vincito Castillo Temán, justificando la acción del poder político contra una cárcel, diciendo que porque el procurador está en política, un diputado de la República, es un diputado de la República, Vincito Castillo Temán, dándole justificación, dándole razones, sin razonar, dándole razones a un hecho vergonzoso, a un ataque contra toda la sociedad. Y él la justifica diciendo que el procurador está en política. Oigan qué justificación, oigan qué cerebro, qué maní de cerebro, perdón, con el maní que a mí me gusta muchísimo. Digo, qué semilla de aceituna, de cerebro tiene Vincito Castillo Temán. Oigan el cerebro de ese genio. El cerebro de Vincito Castillo Temán es una semilla de aceituna. Cuando usted ve seis muertos, aunque hayan gente presos, presidiarios muertos, son seres humanos. Cuando usted ve 6 seres humanos muertos, y usted no se puede poner del lado de la solución, sino que usted se pone a justificar la acción, diciendo que es porque el procurador está en política, porque usted tiene un problema con el procurador.
que no lo ha podido vencer en los tribunales. Y anda buscando en los medios de comunicación lo que no le concedieron los tribunales. Anda buscando en los medios de comunicación lo que la sociedad no le otorga. Lo que la sociedad no le otorga, lo anda buscando en los medios de comunicación. Diciéndole al país que ese hecho de Najayo, como el hecho de la victoria, se debe a que el procurador está en política. Y ese oficial, Vinicito, que señalé ayer, Gatillo Alegre, ¿quién lo hizo así, Vinicito? No fue tu socio Guzmán Fermín y tu socio Rosado Mateo, que tenía ese pandillero teniente en la policía. Era Domínguez Brito que lo tenía en la policía. Era Domínguez Brito que tenía ese pandillero teniente de la policía en la policía. Era Domínguez Brito. ¿O era tu socio Guzmán Fermín y tu socio Rosado Mateo? Quienes te permitieron todo esto, todas tus tropelías en la policía, te las permitieron estas dos gentes, todas tus tropelías, te las permitieron Rosado Mateo y Guzmán Fermín. Y hoy tú estás diciendo, me dice este país, qué bueno, estás diciendo hoy que Guzmán, de lo que está pasando en Najayo, es el resultado de que Domínguez Brito está en política. Y encuentras medios de comunicación que propalen esa basura tuya, todos estos vómitos tuyos. Y la realidad es que hay narcotráfico, que no tienes autoridad para hablar de narcotráfico. Esa es la pena, que ni tú ni tu papá, ni nadie en tu familia puede hablar de narcotráfico. Tristemente. Porque tendrían que bajar la cabeza si se miran a los ojos uno con otro. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en las farmacias. Levapen, siempre bien. Ayer, con mucha pena, tuve que ver al canciller de la República anunciarle al país, y gracias que ningún periódico quiso traer eso, de lo que he visto, quiso traer eso como titular de primera plana de su periódico. La República Dominicana crea una Dirección General de Derechos Humanos como alternativa a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Dónde está la política internacional del gobierno de Danilo Medina? Es que no se están dando cuenta qué es lo que ha pasado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo vamos a responder con burocracia a una situación democrática? Lo que está proponiendo el gobierno dominicano como alternativa a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que le ordena remover, reformar la Constitución de la República y declarar nula la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley de naturalización. ¿Eso es el dispositivo de la sentencia?
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo que hace es una intromisión flagrante, vulgar, sobre las instituciones del Estado Dominicano. Eso es lo que hace la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Imponernos, trazarnos pautas políticas como Estado. Y la respuesta política del gobierno, después que dice que rechaza la sentencia, es crear una Dirección General de Derechos Humanos en la Cancillería. Más burocracia. ¿Y para qué están las embajadas dominicanas? ¿Para qué están los departamentos en la Cancillería? ONU y OEA tienen, y organismos internacionales, tienen un departamento de eso en la Cancillería. ¿Para qué están el departamento consular? ¿Para qué están todos los departamentos, asuntos generales en la Cancillería? ¿Para qué están los departamentos y las divisiones en la Cancillería? ¿Para qué más burocracia? ¿Para qué están los viceministerios de política exterior? ¿Para qué está eso ahí? ¿Cuántos viceministerios tiene la Cancillería? ¿Para qué están los viceministros? ¿Para qué más burocracia? Señores, es Haití. Es Haití nuestro rival. Nuestro rival político en este tema es Haití. ¿Por qué la OEA? ¿Por qué la OEA no se pronuncia frente a esto? Haitianos exigen elecciones, exigen comicios. ¿Por qué la OEA no se pronuncia frente a unas elecciones atrasadas hace 3 años? ¿Por qué no se reclaman derechos humanos, derechos políticos y derechos sociales en Haití? ¿Dónde está el compromiso haitiano con la democracia en su país? ¿Dónde está el compromiso haitiano con los derechos humanos en Haití? ¿Dónde está la Unión Europea? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el UNASUR? ¿Dónde está CARICOM? Con los derechos políticos y civiles de los haitianos hoy. ¿Dónde están esas instituciones y esas organizaciones internacionales? ¿Dónde está UNASUR? ¿Dónde está el CELAC? Con las elecciones haitianas. Y un gobierno de facto. Y este país, la República Dominicana, lo que está haciendo, tristemente tengo que decírselo, es haciéndole el juego a Martelly y ese bandidaje político que tiene Haití, para confundir al pueblo haitiano, para que electoralmente le sirva de revulsivo todos estos pactos y estos acuerdos que se están firmando con un gobierno de facto. Es que Martelly dirige, preside un gobierno de facto en Haití. Y el presidente de la República no puede seguir legitimando lo que hace Martelly. El presidente de la República se ha prestado a esto. Un hombre democrático, un hombre con una popularidad, yo no voy a entrar en este juego, con una aceptación democrática en su país, jamás debería prestar su gobierno al juego político electoral de Haití. Hasta ahí hemos llegado. Haití nos condena y nos desacredita internacionalmente. Y a ese mismo gobierno le estamos sirviendo para que se perpetúe en el poder en Haití. Ese gobierno que nos agrede cada día, que no controla su población y que en forma aviesa la induce a traspasar la frontera y a invadirnos a nosotros.
en forma abierta, lo hace. Lo hace hasta desde los medios de comunicación, como le noveliza. Incita a su población a que no se meta en República Dominicana. No les bastó el 36, no les bastó el 29 con Horacio Vázquez, que firmaron un acuerdo con Horacio Vázquez para ceder parte del terreno, y eso lo hizo Trujillo en el 36 para complacerles. Y se cedió parte del suelo dominicano, se le cedió a Haití por un desborde del río de Ajabón. En el 36 no les bastó y hubo que buscar una salida política desastrosa, una aberración política, y vino el corte. Y hoy estamos en la misma situación. Y Danilo Medina no despierta. Parece vuelto un zombie. Parece que le llevaron al Alcajés o le dieron algún brebaje en Haití. A Danilo Medina que lo han convertido en un zombie con relación a estas relaciones con Haití. Es difícil despertar a un presidente cuando se duerme. Pero presidente, despierte. Presidente, despierte. Lo que estamos viviendo con Haití hoy es una entrega, es una resignación. Nos parece que usted está entregado a las autoridades haitianas o entregado a los empresarios que están comprometidos con las autoridades haitianas por sus bienes, por sus intereses en Haití. Reacciones, presidente, que es el país, es la república la que necesita que usted actúe y que actúe en consecuencia con la situación. No que mire para los lados. Y usted con esta decisión de crear una dirección de derechos humanos en la Cancillería, lo que está mirando para los lados, no está mirando el problema que tenemos. Mire el problema serio que tenemos. Es el espacio vital en lo que estamos perdiendo, en todo sentido, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político inclusive, y en lo democrático, porque estamos pervirtiendo nuestras instituciones. Con esa lenidad, con ese dejar hacer, dejar pasar, usted está pervirtiendo las instituciones dominicanas. La está pervirtiendo. Y mañana fácilmente nos parecemos a Haití. Creamos una anomia democrática. Vamos al último tema del programa de hoy. Traía para ustedes un tema relacionado con la mujer, pero voy a dejarlo para tratarlo en la tarde, porque dándole la fecha a ustedes del día de hoy, pasé por alto que hoy se cumplen 476 años de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pasé por alto esa fecha. Y necesito, haciendo el programa, me puse a pensar en la necesidad de que ese hecho político de la fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1538 nos obligue a discutir la situación que estamos viviendo, tanto el hecho colonial de 1538 a lo que hemos hecho hoy con ese bien que la colonia nos legó. Es el coloniaje. Recuerden que la semana antepasada o pasada le decía que la única realidad americana era el coloniaje. La única realidad americana es el coloniaje. ¿Por qué decimos eso? Llegó la colonia, llegó el descubrimiento en el 1492. Y ya en el 1538, el país o la isla
tenía una universidad. Todo anterior, los años anteriores, no había ninguna escuela en la isla. La escuela llega con el coloniaje. Es con el coloniaje que llega la escuela, la instrucción a América. Y llega primero a la República Dominicana o a la isla de Santo Domingo. La primera universidad del Nuevo Mundo. Miremos lo que ha pasado con ese legado que nos dejó la colonia. La primera universidad del Nuevo Mundo se instaló aquí, en la isla de Santo Domingo. Es la primera universidad de América hoy. Es la primera universidad de Centroamérica hoy. 476 años después. ¿Qué hemos hecho con ese bien colonial? ¿En qué lo hemos superado? ¿Cómo hemos superado ese bien que nos legó la colonia? Brasil tiene universidades. Colombia tiene universidades. Costa Rica tiene universidades. Argentina, México, Perú tiene universidades. Preguntamos, ¿dónde está la primera universidad del Nuevo Mundo? La primera universidad de América. ¿Dónde está en su relación a nivel de ranking, a nivel de excelencia con otras universidades de América? ¿Qué hemos hecho académicamente para encumbrar esa universidad? Para colocar esa universidad en la categoría de la primera universidad del Nuevo Mundo. ¿Dónde está esa universidad con relación a esa realidad que tenemos hoy en el 2014, 476 años después? Nuestras universidades, o sea, la academia en República Dominicana, ¿a qué nivel está la academia dominicana? Incluyo la privada y la pública. ¿A qué nivel está esa academia dominicana? Esa categoría que nos legó el coloniaje, ¿a qué nivel está en comparación con universidades de la misma América total? ¿Dónde estamos? Es la reflexión que quiero dejarles hoy. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué deberes? ¿Qué obligaciones? ¿Cómo nos hemos obligado académicamente, culturalmente? ¿Qué hemos hecho con nuestras grandes figuras intelectuales? Toda la producción intelectual dominicana, ¿dónde está hoy? El idioma, que es lo más elemental. El lenguaje. ¿Dónde estamos a nivel de desarrollo del lenguaje nosotros hoy? El desarrollo del lenguaje, la cultura, el idioma. ¿Dónde está la escuela dominicana y el lenguaje? ¿Dónde está el lenguaje en la escuela dominicana? ¿Dónde está el lenguaje en la expresión cultural nuestra? En la expresividad, en la comprensión nuestra, en la convivencia nuestra. ¿Dónde está el lenguaje? Eso que nos legaron los españoles, los colonizadores. Ese lenguaje, esa convivencia, ¿cómo usa el individuo, el ser humano, ese lenguaje? Lo usa para conmover, para convencer, para la paz. ¿Estamos usando ese lenguaje con inteligencia? Ese lenguaje es un instrumento dialógico al fin, en la inteligencia. Esa inteligencia la estamos construyendo con un lenguaje adecuado, con un lenguaje a la altura de los demás países. Por ejemplo, como lo usa el chileno, que no se ofende con el lenguaje.
Estamos usando el lenguaje para contener esta ola violenta que tenemos, para contener esa violencia que hoy exhibe el ser humano, el dominicano. Sirve el lenguaje para construir inteligencia, para desarrollar la paz, la convivencia pacífica. O estamos usando las palabras y la expresión para ofender, para dañar, para insultar. ¿Qué hemos ganado con la fundación de la universidad en 1538? ¿Cómo somos mejores? ¿Estamos más cerca de la selva o más lejos de la selva? ...476 años después, los indígenas le decíamos que eran salvajes. Los indígenas no hacían lo que hacemos nosotros hoy. Decíamos que los indígenas eran salvajes. Eso decíamos, y eso nos enseñaron. Eso nos enseñaron, que los indígenas eran salvajes. Y los indígenas no hacían lo que hacemos nosotros hoy. Pensemos en cómo hemos destruido nuestra herencia cultural. Cómo hemos destruido todos estos instrumentos y todos estos legados, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cómo la barbarie de ver estudiantes atacando a un rector, ver estudiantes atacando a un rector, porque no coinciden en el pensamiento, es la mejor manera para darnos cuenta de qué hemos hecho con el legado colonial. El legado colonial de la universidad, ni siquiera eso podemos reivindicar hoy. Porque lo que los dominicos hacían en el 1538, y los estudiantes que tenían los dominicos no hacían lo que los estudiantes ni lo que los profesores dominicos hacían en el 1538, no se está haciendo en el 2014. Nos veremos esta tarde a las 5.